tanto víctima, cambia las narrativas o combina narrativas del daño, ¿no?, con los marcos mediáticos y las emociones codificadas socialmente, ¿no? Así, donde reclamar ser víctima implica disputar autoridad moral, exigir credibilidad, demandar reparación o castigo. No todas las voces tienen la misma capacidad para formular este reclamo. La política del dolor está atravesada por desigualdades de género, raza, clase, nacionalidad, etc., ¿no? Y Chuliaraki, siguiendo a Eva Illius, describe un orden en que las emociones, en particular el sufrimiento, se articulan con los medios y los mercados y la política. El dolor se vuelve un capital simbólico, escaso, que se distribuye de forma desigual entre sujetos blancos occidentales y sujetos racializados o marcados por su condición de género o condición mental, ¿no? En este argumento hay dos contribuciones importantes que hace Chuliaraki, ¿no? Uno es el de propiamente la reclamación discursivo desde el dolor articulado en la esfera pública y respecto de la condición de vulnerabilidad propiamente, que es una apelación directa a las condiciones estructurantes o estructurales de la explotación, la opresión, el abandono institucional, ¿no?, y por supuesto la discriminación característica, pues, de las sociedades, ¿no? Por ahí, a partir de ello, Chuliaraki nos va a proponer una heurística crítica de la victimización que permita distinguir entre reclamos emancipatorios, ¿no?, y reclamos regresivos, pues, ¿no?, y que conecta el sufrimiento con la injusticia y no con el reconocimiento emocional, ¿no?, porque además, pues, ahí van a aparecer algunos nuevos actores, defensores de las potenciales víctimas, ¿no?, como recordarán en México hace algunos ayeres y todavía de pronto en pronto, pues estos reclamos de los pro vida, ¿no?, que reclaman, ¿no?, toman la voz por una potencial víctima, ¿no?, que se postulaba ahí en los espectaculares como el niño Mozart o el niño ingeniero, ¿no? Recordarán eso, ¿no? Entonces es una cosa rarísima, pues, ¿no? Finalmente, pues es una pugna dignataria de cualquier modo, ¿no? ¿Cuál es la víctima en ese caso? Ahora bien, desde el concepto de gubernamentalidad que he venido trabajando a partir de las formulaciones de Michel Foucault, los derechos humanos se analizan o los he analizado no como conquistas normativas, ¿no?, sino como dispositivos de gobierno de la vida. Lejos de reducirse a meros límites de poder, los derechos participan en racionalidades de gobierno que definen poblaciones objetivo, ¿no? La antropología básica de los derechos humanos nos dice que hay sujetos de derechos, sujetos obligados, sujetos responsables, y en medio de todos ellos hay otros tipos de sujetos que se van a ir configurando, como en este caso los sujetos víctimas, ¿no? En medio de ello, bueno, pues se van construyendo estas categorías de los sujetos y se organizan y se van organizando saberes expertos. Hoy hay victimólogos, ¿no? Es un saber experto, ¿no? Hay maestrías y doctorados en victimología, ¿no? En el que se van articulando distintos saberes, además como el de la estadística, la criminología, la psicología, el trabajo social, la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de ellos, pues se van habilitando técnicas o tácticas de intervención, ¿no? Especialmente en esta articulación dispositiva, como le llamaría Foucault, donde pues está el saber, está la expectativa de vida deseable, pero además están las matrices de comportamiento que se articulan así: te comportas de esta manera, entonces vas a lograr tener este tipo de vida consecuente, ¿no? Y para ello, pues, como es necesario, pues el comportamiento de las personas tiene que ser vigilado y normado a partir de estructuras normativas, pues, ¿no?, que dirijan su comportamiento, y esto lo vemos positivado especialmente no solamente en el marco normativo, obviamente, leyes secundarias, sino también todos los indicadores organizados. Aquí en el caso específico del protocolo de actuación, leyendo así los derechos humanos, se nos permite además incorporar los sentidos que se conectan a su lenguaje. ¿Qué figura de ser humano se establece?
universidad. Entonces hay una condición donde nadie sabe quién, ¿no?, debe hacer qué, ¿no? Algunos cursos de autonomía sí funcionan, otros no. Y los cursos de obligaciones estatales y las obligaciones institucionales pues parecen ahí dividirse, ¿no? Entonces, en donde todo el mundo podría decir sí, pero la víctima aparentemente queda completamente descobijada sin que haya un responsable, ¿no? Interesante. Y bueno, pues son procesos
sería suficiente para truncarle, por ejemplo, su proceso profesional o afectar su recuperación. Gerardo, vamos a continuar con esta mesa 8. Ahora contamos con la participación de Humberto Beck. Él viene del Colegio de México y la comunicación que nos preparó el día de hoy tiene por título Descentrando la teoría crítica, la escuela de Guadalajara. Gracias, Bere. Bueno, el tema de mi intervención hoy es un autor que se llama Ivan Illich, que llevo estudiando desde varios años. Escribió un libro hace unos años. Es una monografía que intenta presentar el pensamiento. Y lo que quiero proponer en esta participación es que una forma de leer el pensamiento de Ivan Illich es como se le puede analizar el pensamiento. Es una forma muy importante de los años 70, internacionales, y estudios internacionales de estos temas. Y ahora está un poco pensado que una forma de leerlo, ya sea por razones biográficas, históricas y sobre todo conceptuales y políticas, es de esta manera, como una especie de teoría crítica, pero hecha desde América Latina, pensada desde las posiciones de la el objetivo de mi presentación es introducir en la discusión sobre la historia, el presente y las posibilidades de la teoría crítica, la obra de Ivan Illich, un filósofo y crítico social de universidad a la ciudad de México, desde mediados del siglo XX. Desde su residencia en la ciudad de Cuernavaca, desarrolló a lo largo de los años 70
con nuestro tercer ponente. Les sugiero que si tienen como alguna idea, comentario o inquietud que quieran compartir con nosotros ya en el momento del diálogo y de nuestro conversatorio, lo puedan ir anotando para que no se nos olvide. Emiliano José Mendoza nos acompaña, y aquí sí tengo que ver, de la Unidad de Investigación de Representaciones Culturales y Sociales de la UNAM, las siglas son UDIR, y nos va a presentar el trabajo que tituló Mestizaje y Catástrofe, sobre el concepto de codigofagia en Bolívar Echeverría. Muchas gracias. Me había puesto nada más oír puesto para evitar eso, luego ni siquiera yo me acuerdo el nombre de donde trabaja. Parece que hizo efectos de aire acondicionado, entonces voy a hablar con
igual son enunciadas sin perder o limitar su influencia en diferentes ámbitos de la música clásica. Es así que en geografía participa en el pensamiento mexicano de los primeros de los ordenadores chilenos. Creo que está lejos en dar las capacidades de singularidad del pensamiento mexicano o latinoamericano en el sentido. Por ejemplo, el denominado periodo podría ser mediante la búsqueda de una ontología. Por tanto, lo que yo les digo para Geografía
inacible, más allá de la imagen o la nacional traidora, esto es, de mujer que desprecia a los hijos, su inferioridad, su niña, de la superioridad. Esa caracterización se muestra endeble a los rasgos contradictorios y no contradictorios de la información. En la interpretación de Echeverría, Malintzin representa un paradigma cosmopolita. Se trata, en este caso, de un cosmopolitismo que no se dispersa en una artificial formal, sino de situarse y localizarse. Pues materializa un conflicto común a todas las culturas, la tendencia fóbica, la endogamia y la tendencia genocídica a la exogamia. Entonces, lo que muestra este cosmopolitismo es el conflicto que se Echeverría entre toda la comunidad, como todo ser singularizado, percibe la necesidad ambivalente de carácter contradictorio de amenaza de ignorancia. En la figura histórica y mítica se muestra la compleja singularidad de la misma como ser judiciaria. De la figura mítica emana un simbolismo, una transformación y la existencia muestra un carácter inaprensible para una lectura histórica en la medida que demanda la interpretación del pasado. Están aquí las figuras de la historia bastante este tema del judiciario un poco un referente que desarrolla Echeverría con mucho más cuidado, pero creo que es la clave de enfatizar la lista. El judiciario es reconocer esa límites en la vida histórica en otra esfera, no necesariamente. Esta complejidad del acontecimiento histórico es identificada desde un principio, por eso Malintzin deviene una especie de personaje conceptual que permite elaborar una aguda crítica a la cultura latinoamericana. No se trata de un ser contemplativo, como es definida por Octavio Paz, su laberinto, sino como una mujer extraordinariamente creativa, que se enfrenta a una de las tareas más complejas, como lo es interpretar y mediar para alcanzar ciertos grados de comunicación entre dos ideas construidos en dos historias paralelas. En este sentido, Malintzin, dice Echeverría, tenía ante sí el caso más difícil que cabe a la imaginación para la tarea de un intérprete. Debía mediar o alcanzar el entendimiento entre los universos discursivos construidos en dos historias mundo-parentesco que se hunde en los comienzos de la historia y por lo tanto no puede mostrarse en un plano simbólico de identidad pero para características lingüísticas inherentes a esta dimensión. La tarea del intérprete radica en poner en juego ambas historias y las civilizaciones básicas del otro. Se trata de dos lecciones civilizatorias contrapuestas. Y este reconocimiento muestra una clara diferencia frente a la tradición intelectual heredera. Echeverría, por el contrario, implementa una lectura que puede denominarse semiótica, a partir de la cual analiza la trama de este conflicto y reconoce la virtud que determina de los códigos y los códigos y la escasez de coincidencias, un alcance enorme para cubrir las respectivas limitaciones de sentido y por lo tanto la dificultad e incluso lo inútil de las cosas de la interpretación. Esto lo refería yo muy a un poquito a la comunicación cuando hablamos muchísimo sobre la intencionalidad de las traducciones, por ejemplo, de las interpretaciones de una lista emerge también yo digo también estos poderes que ya no se esto hace que la actividad